Pues buenas tardes en España. Recuérdenlo bien, ahorita tenemos el horario en España a las 5:30 de la tarde, el estudio de los lunes de la doctrina secreta, por el cambio de horario que ha habido. Era a las 6:30, pasó a las 5:30. Y buenos días en América, porque había muchos, por la diferencia de horas, vamos adelante. Pues bienvenidos a este estudio que tenemos este lunes 10 de noviembre. Les hemos enviado la guía de estudio, confío en que lo hayan recibido y, por supuesto, la- lo puedan darle un repaso a las ideas que se comentan ahí, algunos párrafos que vamos a ver en el estudio que tenemos hoy. Pues vamos a empezar. Muy bien. Nuestra dedicación. Oh tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación. Oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea también. Pues vamos a iniciar nuestro estudio. Nos habíamos quedado todavía en la parte de la destrucción, el desarrollo de la raza Atlante y su destrucción. Me parece que es la estanza de la que habla. Pero bueno, ahorita vamos a verlo, más o menos. Dice, la civilización primitiva de los lemures no siguió inmediatamente como pudiera creerse a su transformación fisiológica. Bueno, ya nos habíamos comentado varias veces cuando estuvimos viendo la, la separación de los sexos, la intervención de las jerarquías manasaputras, anishvatas, kumaras, para la mente, la conciencia, etcétera, etcétera. Si ustedes analizan el bebé, porque hay una relación. Cuando nace un bebé, niño o niña, se va a llevar un periodo de tiempo, vamos a decir, por lo menos los 3 primeros años tiene dificultades para ubicarse en este plano en tres dimensiones. O sea, poco a poco va dándose cuenta que él está separado del entorno porque nace fusionado y ahora, después de 3 años, está más o menos dándose cuenta pues que la madre es la que viene de algún lugar a alimentarlo, y que hay alrededor de ellos seres que se mueven, ¿no? Y que le dan cariño y afecto o lo que fuere. Hasta los 7 años se puede decir que se libera el proceso y las entidades que ayudan al recién nacido. Y por supuesto nos exponemos a la primera etapa. En teoría estamos mucho más desarrollados a los 7 años que recién a los 3. Cuando llegamos a la prepubertad, a los 9, 10 años, por ahí 11, estamos a punto de entrar a la etapa, a la puber, entre los 13, 15 y 16 años, que es una ruptura muy fuerte e importante
para que la entidad se desligue de alguna manera de las estructuras que lo estuvieron cobijando en los primeros años, pero que necesita ubicarlas de una manera sana, no obsesiva, sino sana. Después vendrán los periodos de 21, 28, y van habiendo diferentes grados de desarrollo de la conciencia. Aquí es obvio que la conciencia, cuando lo recibimos, cuando nos activaron los manasaputras, los Anishvata y los Kumaras, unos entrando, otros activando la mente, etcétera, 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 no significaba que ya de golpe estábamos con la mente desarrollada ahí sobre la mediados de la tercera edad. Eso se llevó cientos de miles de años, dice la señora Blavatsky, para que como el bebé que va progresando lentamente, nosotros fuimos progresando lentamente en nuestro desarrollo mental. Recordemos que los lemures eran más espirituales que humanos. Y están, además de que siguieron siendo muy sutiles hasta casi finales de la quinta subraza lemur, quinta, sexta, ¿no? O sea, no eran tan densos. La densidad se produjo a mediados de la raza Atlante, por ahí de la cuarta raza, que fue el punto de cambio de la densidad máxima a la que se llegó y empezó nuevamente hacia el ascenso a la espiritual. Este punto es, por eso lo recalca, dice, pudiera que si la civilización primitiva de los lemures no siguió inmediatamente como pudiera creerse a una transformación fisiológica. Pues no, hubo cambios, pero fueron lentos. Entre la evolución fisiológica final y la primera ciudad construida, pasaron muchos cientos de miles de años, y es obvio. Recuerden que los lemures, a la separación de los sexos, los andróginos pasaron a ser hermafroditas. Y el hermafrodita se tardó cientos de miles de años en irse transformando a los heterosexuales, que fue casi hasta el final de la raza lemur, antes de su destrucción. Se puede decir que los hijos de Set fueron los primeros, el hijo del hombre, y llamaron a Enoch, que era hijo de Set. Y fueron Set, más que un ser, era una población de seres, ¿no?, que habían venido desarrollándose. Y Enoch era el primer hombre, se puede decir, que estaba físicamente, era heterosexual, como los tenemos ahora en general. Entonces, ustedes se pueden calcular el largo tiempo que fisiológicamente se mantuvo en los cambios para hacer a los lemures más humanos. Y esas primeras ciudades, pues sí, se fundaron mucho posteriormente, eh, porque el desarrollo no era tan claro como uno se puede pensar. No fue de inmediato, llevó un buen rato. Sin embargo, encontramos a los lemures en su sexta subraza, construyendo sus primeras ciudades de rocas con piedras y lava. Es la característica de las ciudades lemurias, ¿no?, que sobre todo utilizaban mucho rocas y piedras de lava. De los, de las ciudades tenían esa característica. Una de esas grandes ciudades de estructura primitiva fue construida completamente de lava, a unas 30 millas del oeste de donde la isla de Pascua extiende ahora su estrecha tira de suelo estéril, y fue por completo destruida por una serie de erupciones volcánicas. Recuerden que el continente Lemur, muchos ubicamos a los lemures en Mu, ¿no?, que está en el Océano Pacífico, entre África y América, porque toda esa zona estaba Mu. Mu se conectaba con Ceilán, con Madagascar, con Australia y probablemente con Nueva Zelanda. Y todas esas islas del Pacífico pues eran parte del continente antes de que se destruyera. Se destruyó por erupciones, es lo que se sabe, y hundimientos, por supuesto, ¿no? O sea,
Lemuria, que fue una civilización increíble, porque realmente ahí, no solamente increíble, sino el misterio la rodea, debido a que ahí se dieron no solamente las formas tan diversas de reproducción, sino que ahí se separaron los sexos y eh, vinieron los progresos, los gigantes etéricos empezaron vamos a decirlo así, a densificarse, eran más espirituales. O sea, nuestra base como humanos está en Lemuria, en la cultura lemur, más que en la hiperbórea, que esta era la segunda raza raíz, que se habla que estaba en la parte del Polo Norte, lo que antes eran los polos. Recuerden que ha habido movimientos de la Tierra y lo que antes era el Polo Norte ahora es el Ecuador, y lo que estaba en el Ecuador, pues pasó a ser el polo sur y movimientos de cambio. Todo eso ha ocurrido. La doctrina secreta creo que dice que ha ocurrido entre 2 o 3 veces esos giros del eje de la Tierra. Y los restos más antiguos de las construcciones ciclópeas fueron todas obra de las últimas subrazas de los lemures. Y un ocultista, por tanto, no se sorprende al saber que las reliquias de piedra encontradas en el pequeño trozo de tierra llamado Isla de Pascua por el capitán Cook son muy parecidas a las paredes del templo de Pachamac o a las ruinas de Tiwanaco en el Perú. No sé si alguno de los presentes ha ido a Tiwanaco. Eh, en realidad las ruinas te impresionan, sobre todo por la forma en que están construidas, ¿no? En roca con unos cortes tan finos que uno dice, ¿cómo es posible que en aquella época usaran instrumentos primitivos, martillos, no sé, de madera o de piedra o de metal, vamos a pensar, de cobre, como posteriormente los egipcios hicieron parte de su trabajo con cinceles de cobre y martillos de madera? ¿Cómo es posible que se llevaran a cabo esa exactitud ahí en Tiwanaco? No sé, algún material podremos investigar alguna vez. Al menos José Luis ha estado dando charlas sobre el tema de Tiwanaco y quizá nos pueda después dar algún comentario sobre eso. Y también que ellas son del estilo ciclópeo, por supuesto. Si ustedes se fijan, las figuras de la isla de Pascua, estos seres, ahora han encontrado cuando lo han excavado que no más llegan hasta la cintura, que tienen pies y todo, ¿no? Tienen varios metros de altura. Eh, Hay muchas, no sé, hipótesis sobre lo que es la isla de Pascua. Bueno, podrían haber algunas verdades que se destruyeron ellos mismos, que se acabaron destruyendo toda pues los árboles que habían. Eh, Todo eso está un poco eh, como hipótesis, no hay nada confiable. Y también ellas son de estilo ciclópeo, por supuesto, las figuras. Las primeras grandes ciudades, sin embargo, fueron construidas en esta región del continente conocida ahora por la isla de Madagascar. Si fijan ustedes, Madagascar, que está frente a África, era parte de Lemuria. A esto también le llamaban Mu. ¿No? Y Ceilán, o sea, en esa época Ceilán y la India estaban unidas en un continente, en el continente Lemur. Y por supuesto Australia también. No creo que existiera, y eso es una opinión, la serie de islas como se ven ahora aquí de este lado. Han de haber sido parte de la misma Lemuria. Repito el párrafo. Y también en ellas son de carácter ciclópeo, estilo ciclópeo. Las primeras grandes ciudades, sin embargo, fueron construidas en esa región del continente conocida ahora por la isla de Madagascar. En aquellos tiempos, lo mismo que hoy, había gentes civilizadas y había gente salvaje. O sea, había de todo.
Por eso lo que comentó Miguel Ángel hace un momento sobre las, los reyes divinos que gobernaron. Miren, en Egipto hay varias listas de reyes, de faraones. Está la de Seti en Abidos, está la de Manetón, un historiador, está la de Herodoto, y hay otros templos, creo que en Sais está otra lista, y en algunos papiros han encontrado también más listas, ¿no? Es obvio que, por ejemplo, la que hizo Ramsés es muy interesante. Él habla desde, por supuesto, de Menes, que es el primer faraón que unificó el Alto y el Bajo Egipto en lo que sería Egipto, sobre el año, dicen que 3000 antes de Cristo. O sea, serían unos 5000 a la fecha. Pero también hace unos años llegaron a la conclusión que había habido antes de Menes, que inició la primera fase de este pueblo, o sea, lo que es la etapa antigua, el imperio antiguo. Y habido una etapa predinástica, quiere decir antes de las dinastías formales que conocemos. Menes fue el primero de las dinastías formales, pero se ha encontrado vestigios de un faraón que se llamaba el rey Escorpión. No es nada, en una de las paletas que yo vi en el Museo del Cairo, ahí aparece una paleta con el signo del rey, del faraón Escorpión. No eran reinados pequeños, o sea, tenían influencia en ciertas zonas de lo que era Egipto. Aclarando, en estas listas que les menciono de faraones, hablan sobre todo Manetón y en Abidos de unas etapas predinásticas mucho más largas de las que se supone, que el faraón o el rey escorpión no era el primero ni el último, que era una serie muy grande de gobernantes divinos, así lo menciona, semedivinos, que ayudaron a la humanidad, al pueblo egipcio, a los habitantes de esa parte de África, a civilizarse. Lo mismo lo tienen los sumerios. Ellos tuvieron también dinastías divinas que los gobernaron. Entonces, todo este bagaje que se considera fantástico y que la ciencia no le da importancia porque asume que solamente las hipótesis que ellos demuestran son las válidas. Es entendible por un lado porque la técnica de la ciencia, de la investigación, tiene sus requisitos. Pero hay otro tema, y lo sabemos muy bien, que es el caso, y ahorita lo han comentado mucho en National Geographic, la Esfinge, por ejemplo. La Esfinge hay tres propuestas para hablar de ella. Dos historiadores, o dos arqueólogos famosos, uno inglés, asume que la Esfinge fue construida por Kefre, porque está enfrente de su pirámide, ¿vale? Uno ruso, un arqueólogo ruso, porque yo estuve viendo los programas, alega que no, que es más antigua, que puede ser Keops, el padre de Kefren. Entonces, estas dos hipótesis son las que se debaten y por supuesto unos buscan mostrar que la mejor es la que tienen y otros se aferran a otra, etcétera, etcétera. La realidad es que hay una tercera hipótesis y es la lista, hay una lista que encontraron grabada en una placa, ¿no?, que fue elaborada en la época de Keops. Keops dice ahí, encontré a la esfinge enterrada y la limpiamos. Y viene ahí en jeroglífico antiguo la descripción de lo que se le hizo para
limpiarla y tenerla a la vista. Entonces, ni Keops ni Kefren son válidos, pero esta lista la ignoran ellos. Los otros dicen, no, no, esos son alguien que la hizo y no tiene ningún plan. Este es el problema a veces en la ciencia, de que algunos investigadores se aferran a sus hipótesis porque son las que tienen más auge y como no quieren perder esa presencia en el mundo de la ciencia, pues aunque se encuentren pruebas que en contra, pues no les hacen caso. Yo no digo que sea esto tan definitivo, pero hay muchas razones que se esgrimen para asegurar que la Esfinge es mucho más antigua y que puede ir más allá hasta el año 9000 o 10.000 antes de Cristo. Por lo menos el tercer arqueólogo que está ahí, uno de barba, que aparece en Egipto, aunque joven todavía, estuvo alegando a favor de esta tercera hipótesis. ¿Por qué lo explico? Porque la ciencia, aunque tiene una metodología muy interesante y es muy válida, está manejada por seres humanos y los seres humanos somos lo que somos, ¿no? A veces nos aferramos a nuestras ideas y no queremos aceptar que puede mejorar. Tiene que pasar muchas cosas para que se rebata la hipótesis que había estado sustentada por mucho tiempo, incluso apoyada por muchos científicos. La evolución llevó a cabo su obra de perfección en las primeras y karma su obra de destrucción en las últimas. Aquí hablamos de las etapas en la época de Moore, ¿sí? La perfección de las primeras y el karma en su obra de destrucción de las últimas. Los australianos y sus semejantes son descendientes de aquellos que, en lugar de vivificar la chispa proyectada en ellos por las llamas, la extinguieron por largas generaciones de bestialidad. Bueno, eso no es nada raro que esté ocurriendo en todo el mundo. Aquí vale la pena que volvamos a recordar eso. Es una técnica que la señora Blavatsky usa siempre. Los que entramos como mónadas viniendo de la cadena lunar, ¿sí? Viniendo los Pitris Barishat, ¿no? Son los que habían terminado su evolución adecuadamente en la cadena lunar y ellos proyectaron sus sombras en las estructuras nuestras para darnos el Linga Sharira o doble Teri. Ellos hicieron su trabajo, pagaron su deuda kármica. Los siguientes que encarnamos como humanos, fuimos los que no pudimos terminar como seres humanos en la cadena lunar y los que terminamos como animales correctamente en la cadena lunar. Son los que estamos ahorita poblando la Tierra. Y los últimos, los que son animales en la Tierra ahorita, son los que no terminaron bien en la cadena animal, en la cadena lunar como animales. ¿Qué esto qué significa? Que una gran parte de seres no llegaron a cumplir con el grado de desarrollo que se exigía para poder pasar a una etapa de crecimiento, de mayor crecimiento. Simplemente, yo no sé si ustedes han leído el plan divino de Barborca, él comenta ahí que ya en este momento, en el cuarto globo, que desarrollamos la mente, manas de Kama, ya hay un retraso significativo en la humanidad. O sea, se está retrasando la evolución. Y eso es un interesante punto que deberíamos analizar. ¿Por qué? Porque no todos vamos al mismo nivel. Y es aquí donde este párrafo comenta la señora Blavatsky que a veces vivimos más que los animales. Los animales son muchas veces más inteligentes que nosotros. Y nos comportamos nosotros como bestias en un momento dado. Bueno, no quiero traer nada que pueda desviarnos, pero matarnos entre nosotros como bestias no es entendible. Los animales no lo hacen, por lo menos como lo hacemos nosotros.
Este comentario, el número 727, dice, véase la estancia 2. Esto explicaría la variación y gran diferencia entre la capacidad intelectual de las razas, naciones y hombres individuales, lo que acabamos de mencionar. Al paso que a veces se encarnaban los vehículos humanos desenvueltos por la primera raza sin cerebro, sin manas, y en otros casos los animaban los poderes y principios que encarnaban, que tenían que tener en cuenta los karmas pasados de las mónadas. Ustedes y yo venimos con un cierto karma. Los seres que nos activaron para tener la mente, la conciencia, los manasaputas, vamos a dejar los manasaputas para no meternos en anishvatas y kumaras. No eran todos eran 7 jerarquías, de las cuales 3 no intervienen. 2 porque ya habían cumplido su ley, la ley kármica, y una estaba en el proceso. Entonces eran 4 las que nos estuvieron, vamos a decirlo así, ayudando a ser seres humanos, porque nos dieron la autoconciencia. Pero estas 4 no tenían el mismo grado de evolución. O sea, no solamente traíamos nosotros un hándicap de menos desarrollo, porque habíamos sido o no habíamos terminado como humanos o habíamos terminado como animales, pero apenas empezábamos como humanos, y de remate las mónadas que nos dan la mente tampoco estaban en un grado elevado, sino que variaban el desarrollo. O sea, en otras palabras, somos imperfectos y la imperfección se puede medir en gran cantidad en la Tierra, en diferentes grupos. Y es lo que se trata de alguna manera de comentar en esta aclaración que hace el punto 727. Eh, Dice aquí, retomo. En otros casos los animaban los poderes y principios que encarnaban, tenían que tener en cuenta los karmas pasados de las mónadas, por supuesto, y hacer su elección al tener que convertirse en el lazo de unión entre aquellas y sus cuerpos. Por otra parte, según se declara con exactitud en el budismo esotérico, octava edición, página 31, el quinto principio o el alma intelectual humana no está aún completamente desarrollada en la mayoría de la humanidad. Pues sí, estamos en vías de, eso asumimos, ¿no? Ahorita estamos en el periodo de manas de Kama, cuarto globo. En teoría, quinto globo es manas, manas completo, pero va a ser manas en diferentes niveles. Por eso esta aclaración es importante que la observe. En cambio, las naciones que de la quinta raza pueden trazar su descendencia a través de los atlantes, desde las razas más espirituales de los lemures, en quienes los hijos de la sabiduría encarnaron personalmente. Bueno, ya sabemos que los hijos de la sabiduría encarnaron en una parte eh, de estas, vamos a decir, de esta quinta raza, o de este grupo de seres, ¿no? Porque no todos estaban, vamos a decir, no estaban desarrollados adecuadamente. Por eso hubo un grupo que se negó a activar o a encarnar dentro de este grupo de humanos sin mente, mentes, y dicen, nosotros tenemos eh, el poder o algo así, nosotros posponemos nuestra entrada hasta los principios de la cuarta raza. Algo así dice el pasaje. La posponen. Y pues estos grupos de humanos que eran más bien animales con ciertas formas instintivas, eran lemures no muy desarrollados, por supuesto, se mezclaron con animales y tuvieron relaciones sexuales con animales. Ahí lo que menciona el pasaje, ya lo hemos visto todo esto. Entonces, para que ustedes se den cuenta que todavía, además de lo que traemos como desarrollos limitados, nos dio por tener relaciones con animales a los humanos. Y debido a la hibridez desde la época en que esto ocurrió, pues esto está muy extendido en muchos seres humanos, ¿no? En mezclas que hay en sus herencias y generaciones.
Aquí hay otro comentario que yo quería tomar. Dice, el Logos encarnado, Krishna, dice en el Bhagavad Gita. Uy, perdón. Dice en el Bhagavad Gita. Los siete grandes rishis, los cuatro manus precedentes que participan en mi naturaleza, nacieron de mi mente. De ellos surgieron, emanaron o nacieron la raza humana y el mundo. Bueno, también ya es parte de lo que hemos comentado y lo hemos visto cuando hemos hablado de los manús y de los grandes rishis, ¿no? Que han Shohans, de Budas, etcétera. Si aquí los siete grandes rishis significan los siete grandes jerarquías Rupa o clases de Dhyan Shohans. Estos serían constructores. Hay que tener presente que los siete rishis, Tapta rishis, son los regentes de los siete estrellas de la Osa Mayor y por lo tanto de la misma naturaleza que los ángeles de los planetas o los siete grandes espíritus planetarios. Recuerden que los siete espíritus planetarios son pues, los responsables de los siete planetas sagrados. Y eso lo hemos comentado también. Todos ellos renacieron como hombres en la tierra en varios kalpas y razas. Por otra parte, los cuatro manús precedentes son las cuatro clases de dioses, Arupa originales, los Kumaras, los Rudras, los Asuras, de los que también se dice que han encarnado. O sea, lo que puede parecernos a nosotros un, una declaración fantástica, en el pasado no era nada raro que la divinidad encarnara en seres humanos para ayudar a los seres humanos al conocimiento, a que conocieran ciertas leyes, ciertos procesos en diferentes aspectos y fueran desarrollados, se pudieran autogobernar, aprender a gobernarse, a, se puede decir a a tener la capacidad de dirigir a los grupos, etcétera, etcétera. Con el advenimiento de las dinastías divinas, hablando de ellas, principiaron las primeras civilizaciones. ¿Mm? Y mientras en algunas regiones de la Tierra una parte de la humanidad prefería llevar una vida nómada y patriarcal, y en otras el hombre salvaje apenas iba aprendiendo a hacer fuego y a protegerse contra los elementos, sus hermanos más favorecidos que él por su karma y ayudados por la inteligencia divina que les animaba, construyeron ciudades y cultivaron las artes y la ciencia. Esto aparentemente nos parece que eh, de alguna forma se dio no solamente en la raza Lemur, sino sobre todo en Atlante, sobre todo en la primera fase, ¿no? Primera, segunda y tercera raza raíz, hasta algo cerca de la cuarta que empezó la cosa a cambiar, a crecerse y a que la parte del lado oscuro de la naturaleza empezó a tener mucho más influencia. Pero era así, ¿no? Los pueblos antiguos había gente muy desarrollada que gobernaban y había ciudades importantes, pero también gente salvaje que vivía casi como en las cavernas, que se dedicaban, apenas, como dice aquí, a hacer fuego y protegerse contra los elementos. ¿Sí? Esas diferencias pues, incluso las podemos encontrar ahora, aunque no con tanta frecuencia. Pero váyanse a África y verán que todavía hay pueblos en África y en América. En América es mucho más difícil, pero los hay. Y que están en algunos otros lugares, como en Australia, en Asia, que esta desigualdad, ¿no? Por un lado, una vida nómada, patriarcal, ¿no? Como semisalvaje, o sea, viven más cerca de la naturaleza, es cierto, y están mucho mejor en ciertos aspectos, comparado con los que están viviendo en las grandes ciudades, porque hay más inteligencia, pues hay más aspectos
que se están desarrollando y se están cultivando las artes y las ciencias. O sea, esta disyuntiva viene arrastrándose desde la época, no solo, yo creo que no solo Lemur y Atlante, sino incluso a principios de nuestra quinta raza, ¿no? Y a través de los grandes pueblos, los sumerios, los egipcios, los sirios, los caldeos, los persas, los hititas, en Europa, todos los grupos étnicos que se desarrollaron, ¿no? Celtas, celtíberos, etcétera, etcétera, ¿no? Y después también ocurrió, quizá en menos proporción, con algunos pueblos que vinieron de Mongolia, etcétera. Sin embargo, a pesar de la civilización, al paso que sus pastoriles hermanos gozaban de poderes asombrosos por derecho de nacimiento, los constructores solo podían ahora adquirir sus poderes gradualmente y hasta los que llegaban a obtener los empleaban generalmente para conquistas sobre la naturaleza física y en objetos egoístas y malos. La civilización ha desarrollado siempre lo físico y lo intelectual a expensas de lo psíquico y de lo espiritual. Bueno, eso nos lo da, las clases nos las da la historia. Egipcios, griegos, ¿no? Caldeos, sumerios, sirios. Eh, Podemos citar una gran cantidad de pueblos que tenían, pues, eh, gente que tenía habilidades, algunos las entraban al sacerdocio y se cultivaba más, o la magia, por ejemplo, en Egipto era básica, había una combinación no solamente para gobernar, sino para vivir cada día, la magia tenía un lugar importantísimo. Y no estamos hablando de superchería, de tonterías, era magia real, magia muy poderosa, como también la tenían, me parece ser, los caldeos y a los otros pueblos que estuvieron en el oriente. Entonces, esas diferencias sí tenemos que recalcar. El dominio sobre la propia naturaleza psíquica y su dirección, que los necios asocian ahora con lo sobrenatural, eran facultades innatas y congénitas que venían al hombre en la primitiva humanidad, tan naturalmente como el andar y el pensar. Así pasó, ¿no? Y lo narra la señora Blavatsky en la etapa Lemur y en la etapa Atlante, por lo menos en la primera etapa. O sea, los niños tenían cierto psiquismo desde que nacían y no se les bloqueaba ni se les llevaba a medicamentar con psicólogos o se les internaba en nocosomios porque tenían ciertas habilidades o fenómenos no explicables, sino al contrario, era como parte del proceso. Dice, no hay tal magia, dice filosóficamente Shi, olvidando el autor que la magia en los tiempos antiguos significaba todavía la gran ciencia de la sabiduría y que a Yesha no era posible que supiera nada de la perversión moderna del pensamiento, aunque añade existe lo que se llama conocimiento de los secretos de la naturaleza. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que la magia incluso nos sigue rodeando. Las religiones lo tienen de alguna manera, ¿no? En su simbología, en sus ritos, ahí aparece, ¿no? Las transmutaciones de una materia a otra, el vino en la sangre, la hostia en el cuerpo del- de Jesús o del Cristo, pues son todas partes de alguna manera que nos hablan de este tema que estamos ahorita tocando, ¿no? Que esa sabiduría, que esa ciencia eh, estaba constantemente en en el vivir de los pueblos, sobre todo de ciertos pueblos, era mayor que en otros, en esa primitiva humanidad, ¿no? Es que en muchos casos, te digo, nacían con sí, 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 había Claudia Audientes o clarividentes, o tenían
presciencia o ciertas cosas que les daba, que no era sorprendente, ¿no? Ni nos llevábamos a la hoguera como ocurría en la Edad Media, sino al contrario, ¿no? Por ejemplo, en Tesalia, en la época de los griegos, era una ciudad famosa por sus encantamientos, brujas o magos, ¿no? Y hay incluso, si ustedes han leído la obra de El asno de oro de Apuleyo, de este historiador romano, él desarrolla la obra en un viaje que hace eh, el héroe de su novela a Tesalia, que es una biografía casi de él. ¿Sí? O sea, en otros lugares, o en América, no se diga eso, somos herederos de los atlantes, pues el latino tiene muy metido el tema de la herencia chamánica, de la utilización de los herbolarios para ayudarse a crecer y a curarse sobre todo. Entonces, uh, la ciencia de la sabiduría en el pasado tenía como base una parte de la magia, el desarrollo de esta habilidad. Es más, nosotros en la enseñanza teosófica sabemos bien que algunos estudiantes que son muy dedicados y meditan y trabajan su naturaleza, empiezan a tener ciertas habilidades y inevitables, eh, y que son parte del proceso y que se dice tanto que no deberíamos estar tan distraídos queriendo desarrollarlos porque eso vendrán cuando sea necesario su desarrollo. Gradualmente la especie humana disminuyó en estatura, como lo sabemos casi al final de la raza del lemur ya había descendido, siguió descendiendo en la época atlante, aunque todavía encontraríamos hombres de 7, 8 metros de altura, pues aún antes del advenimiento real de la cuarta raza atlante, la mayoría de la humanidad había caído en el pecado y la iniquidad, excepto solamente la jerarquía de los elegidos, los partidarios y discípulos de los hijos de la voluntad y del yoga, llamados más tarde los hijos de la niebla de fuego. Bueno, no puede evitarse tener con la mente un tema de eh, caer en el pecado y la iniquidad, ¿no? Como dicen los atlantes, los lemures, quizá no al grado que cayeron los atlantes, pero al final de su evolución, quizá como todos, ¿no? Como todo proceso del pueblo, se empieza a degenerar, y como los romanos, ¿no? Así cayeron, ¿no? Roma, el pueblo romano empezó a perder el poder cuando empezó a dejar de ser disciplinado y a degenerar en su forma de vida. Aquí se habla de que habían caído en el pecado y la iniquidad en la época en los lemures, excepto solamente la jerarquía de los elegidos. ¿Quiénes eran esas jerarquías de los elegidos? Fíjese que lo hemos estado tocando cuando vimos antropogénesis en la parte de la activación que hacen las manasa y los anishvata y los kumaras de la mente. Algunos de estos grandes sabios crearon por Kriya Shakti, que también conocen ustedes el fenómeno psíquico, espiritual, si quieren verlo así, crearon por Kriya Shakti seres, tanto hombres como mujeres. Muchos de ellos fueron la semilla de las gran fraternidades, ¿no? De las escuelas esotéricas o ocultas, que en esa época no eran tan ocultas, pero que transmitían y conservaban el conocimiento que habían recibido. Esos elegidos y partidarios y discípulos de los hijos de la voluntad de la yoga, por supuesto, es lo que han mantenido a través de miles de años, y incluyendo la época más oscura, Lemur, digo Atlante, y principios de la época de la raza, de la quinta raza, el conocimiento que ahora nos ha llegado a través de la enseñanza teosófica. ¿Sí? Gracias a la señora Blavatsky y a toda esa pléyade de seres que han sacrificado sus vidas por el Olcott, Manivesa, Del Peter, ¿no? eh, la señora Bournier, John Coates, Rukmini Devi, eh,
Jinara Hadassah, Sri Ram. O sea, todos de una u otra manera hicieron lo que han podido para mantener esa línea en la enseñanza oculta, que no fue siempre como uno hubiera querido, pues sí, estamos de acuerdo, que debido a las características y la idiosincrasia de cada uno de estos personajes, pues había aspectos que podían hacer que se comportara de una manera determinada, que no era muy considerada, ¿no? Eso ha pasado en todas las escuelas, no se libra nadie. Pero bueno, al final recibimos la enseñanza, eso es una herencia valiosísima y nuestra responsabilidad es tratar de transmitirla dentro de las limitaciones que tenemos como seres humanos a los siguientes para que la mantengan la llama no se extinga y siga adelante. Por ello se han convertido en secretos solamente para nuestra raza y eran propiedad pública en la tercera. O sea, por supuesto, pero ellos sí, los elegidos, están ahora en forma secreta. Eh, Vamos a decir, algunos mantienen todavía esa enseñanza, esa correspondencia con algunos estudiantes. Probablemente otros no tanto, porque ya saben que todo cambia. La, las etapas de desarrollo hacen que los seres humanos, hasta los más elevados, pues tengan su etapa de cambio. Yo cuando veo a algunos instructores que han tenido pues ahí sus debilidades, pues ustedes dirán, pues sí, pues todos los humanos. Lo que pasa es que que a un instructor se le debe exigir más que a un ser humano. Tiene mayor responsabilidad. De ahí que, pues, la exigencia que se pueda hacer a un Buda, a un Krishna, a un Jesús el Cristo, o a un Dalai Lama, o sea, en diferentes grados, ¿sí? Ustedes van a ver que pues, tenían debilidades, eso no se puede evitar. O sea, algunos de ellos habían alcanzado un desarrollo muy elevado y no tenían problema, aunque de repente salía algo. Es entendible eso, pero yo me adhiero a la fórmula del maestro interior, de la mente superior, que es nuestro gran instructor. Le podemos llamar Jesús el Cristo interior, el Buda interior, Krishna interior, lo que ustedes quieran. Es necesario que nos demos cuenta que ese aspecto no va a claudicar. Luego vinieron los atlantes, primero los lemures, los gigantes cuya hermosura y fuerza física, fíjense que encontré este diagrama de un gigante, no sé cómo lo vean, un poquito primitivo, pero realmente decían que tenían ahí probablemente unos 8 o 10 metros de altura. Alcanzaron una fuerza física grande y estuvieron en su apogeo con una regla a la ley de evolucionaria, haciendo el periodo medio de la cuarta subraza, pero según se dice, hacia el periodo medio de la cuarta subraza, la raza Atlán, todavía eran grandes. Pues imagínense a los lemures que eran mucho más grandes que estos. Esto pues puede ser que tenga no sé, 15 metros de altura, ¿no? Más o menos. Dice esto, comentario es importante, probablemente de algún instructor o maestro que aporta a la señora Blavatsky en este párrafo alguna enseñanza especial. Dice, los últimos supervivientes del hermoso hijo de la Isla Blanca, la primitiva Dipa. La Isla Blanca es la isla que quedó, vamos a decir, como
o parte de la tradición atlante, ¿no? No quiero confundirla porque también se le llama la Isla Blanca. Ah, a ver, déjenme leer el pasaje. Dice, habían perecido edades antes. Sus elegidos de la Lemuria se habían refugiado en la isla sagrada actualmente llamada la Shambhala, la fabulosa en el desierto de Gobi, al paso que algunas de sus razas malditas, separándose del tronco principal, vivían entonces en las selvas y bajo tierra, los hombres de las cavernas. Cuando la raza amarilla dorada, la cuarta, se convirtió a su vez en negra por el pecado. Estamos hablando de la raza atlante, porque la Isla Blanca es la que menciona Platón, que estaba más allá de las columnas de Hércules en el Atlántico, y que ahora la sitúan muy cerca de la costa portuguesa o española. Eh, y por supuesto, eso nos llama la atención porque hay vestigios que se han encontrado, empezado a encontrar. Dice, habían perecido edades, los últimos supervivientes del hermoso hijo de la Isla Blanca, y ahí viene un nombre sánscrito, habían perecido edades antes. Sí, la mayor parte de los atlantes, sus elegidos de la Lemuria, o sea, los atlantes que se eligieron de la Lemuria, porque acuérdense que los atlantes que vienen a poblar la Atlántida venían de la Lemuria, y los que vienen a poblar el continente de la quinta raza vienen de los atlantes, entonces se escogen de los atlantes. Ese grupo, como escogerán de cada raza, un grupo de seres que van a ser los que van a llevar el frente en la siguiente raza. Sus elegidos de la Lemuria se habían refugiado en la sagrada isla en Shambhala, la fabulosa isla del desierto, al paso que algunas de sus razas malditas, separándose del tronco principal, hablando de las razas atlantes, vivían entonces en las selvas y bajo tierra, los hombres de las cavernas. Cuando la raza amarilla dorada, que era Atlante, la cuarta, se convirtió a su vez en negra por el pecado. Aquí nos habla del el inicio del oscurecimiento de la raza a partir de la cuarta subraza Atlante. Eh, Muchos de los descendientes de estas razas, de esta raza Atlante, pues sobrevivieron y poblaron el mundo antiguo y hay todavía, pues tenemos a los chinos, raza amarilla, probablemente una variante, ¿no? De esta. Muchos de los orientales están correlacionados con este pasaje. De polo a polo la tierra había cambiado su faz por tercera vez y no estaba ya habitada por los hijos de Shvetadippa, la bendita, y de Advitanya. Esta palabra puede significar aquello que es creado fuera del agua. Al este y al oeste, el primero, el uno y el puro se habían corrompido. Eh, Ustedes dirán, caray, pueblos muy avanzados, muy espirituales, pero acaban corrompiendo. Son etapas, procesos que ocurren en los seres autoconscientes. No sé si nos demos cuenta que no somos tampoco la excepción, los humanos actuales de la quinta raza. O sea, esto nos lleva a entender más muchas de las reacciones que estamos teniendo en el mundo. No sé, el olvido de la ética, de los principios, la violación de las promesas y los juramentos, la avidez y la ambición inmensa por el poder y la posición y el dinero, las traiciones, etcétera, etcétera. Nada raro que no haya ocurrido en otro pueblo como los romanos o como los griegos o como los fenicios o como los egipcios. En todos ha habido esta etapa de decadencia, como nosotros
como seres humanos, tendremos a través de la vejez la decadencia de la que habla este proceso también. Envejecemos como envejecen los pueblos y pareciera que en esa etapa lo que antes brilló y fue una luz que nos guiaba se vuelve opaco y olvidado para la mayoría, llevando a que es necesario la destrucción de estos continentes que fueron habitados por los semidioses de la tercera. Habían cedido el sitio a los semidemonios de la cuarta raza. Imagínense. O sea, lo que eran más o menos seres espirituales superiores, humanos, más espirituales que humanos, que estaban en la tercera raza, pues tuvieron, dieron poco a poco la degeneración por ahí de la tercera o cuarta subraza Atlante a los semidemonios de la cuarta raza. La Isla Blanca había velado su faz. Sus hijos vivían ahora en la Tierra Negra, en donde más adelante los Daityas del séptimo Dipa, Pushkara, y los Raksasas del séptimo Clima reemplazaron a los Sadhus y ascetas de la tercera edad, que habían descendido a ellos de otras regiones más elevadas. Pues sí, toda aquella acción divina, todos aquellos seres superiores que descendieron a ayudar a la humanidad, no solo a través de encarnaciones, no solo a través de, de grandes instructores, ¿no?, que venían, que encarnaban, para poder traer mensajes y ayudar a los humanos a que evolucionáramos y nos civilizáramos más. Eh, Dejaron de bajar porque entramos en una... Yo a veces me he preguntado, ¿ustedes no se acuerdan la etapa presocrática y socrática en Grecia? Una playa de filósofos y científicos, pero así en un grupo tremendo, influyó. Llegaron al máximo con Sócrates, Platón, Aristóteles y otros grandes filósofos. Y de repente, bueno, vinieron después los neoplatónicos, que hay que reconocerlos, pero después, adiós mundo cruel, no hay más. O los que hay, pues, se mueven ahí en el materialismo muy obsesivo. No todos, aclaro, pero nos dice mucho todo esto que está apuntando uh, hacia una evolución que nos lleva, después de llegar a la cresta, mantenernos un cierto periodo y después ir descendiendo uh, para dejar lugar a otra raza o a otra etapa de nuestra evolución. Para los que llevan el tema de la evolución y que los seres humanos son parte de este proceso, no es que no tengan sentimientos por el sufrimiento, sino saben que van a volver esas mónadas y van a volver a ser encarnadas para que sigan su evolución. A veces me pongo a ver, bueno, se están matando aquí en Siria, en Gaza, 70.000 personas, entre niños y mujeres y hombres, sin ningún sentido. ¿Qué va a pasar con todas esas seres, todas esas mónadas? Van a volver, seguro. No se les va a negar porque pues, fueron retiradas de una manera quizá fuera del karma que merecían. Ahí hay otro karma que interviene, que es probablemente el karma grupal o el karma de nación. No es tanto el individual, pero tendrán que tener una oportunidad o oportunidades para retomar su proceso evolutivo. Y es lamentable que a veces nos comportemos así, olvidándonos de las leyes que rigen toda la vida y la ley sobre todo de la retribución, la ley kármica. Bueno, vamos a llegar al final con esta y vamos a, Chuy, a abrir los micrófonos si hay alguna preguntita. A ver, déjenme quitar esto.
Están abiertos los micrófonos. Sí, déjame. Aquí estamos. Bueno, chicos, si hay preguntas, dudas. Ay, Luz Marina de Colombia, por favor. Sí, gracias, Isaac. Cuando en esta parte de la doctrina secreta se insiste tanto, el hombre por su pecado cambió a amarillo, a negro, o sencillamente habían razas o apenas en desarrollo, es como que este proceso de pasar del reino animal al humano, eh, se espera digamos, el violentar la ley del karma y se genere todo este proceso, porque es que ahí es donde se desarrolla, sea el desarrollo humano, porque entiendo que unos seres humanos o unos que ya están como seres humanos, unos venían ya muy preparados, la mente se les dio como que de manera plena, o en algunos encarnó la divinidad en ellos, algo así, pero en otros no porque no estaban listos y entonces se generó todo ese proceso. Es como si estos procesos evolutivos, eso fuera un aspecto que se puede esperar que suceda, porque a la larga el pecado que es la ruptura o el infringir daño tanto a sí mismo, a otros o al entorno, violentando la ley del karma. Y claro, es un proceso complejo porque ese ser tenía una psique, ¿no es cierto? Había una respuesta psíquica, pero no estaba el discernimiento, no había esa sensibilidad de no lastimar. Era un aspecto, entiendo un poco, voy a utilizar la palabra bruto o burdo, que sencillamente lo hacía bajo un estado de ignorancia, algunos, y luego se entró a un estado psíquico de manejo del egoísmo, la envidia, bueno, todos esos aspectos de la psique, pues de la psique que todavía el ser humano está experimentando, ¿verdad? Mira, Luz Marina. El gran tema es que no todos tenemos el mismo grado de evolución. La madurez, yo recuerdo que en las cartas decía que la madurez del alma se mide por la cantidad de encarnaciones que has tenido, ¿sí? O sea, una cosa es la madurez de la personalidad, que llegas a cierta edad y con ciertas experiencias y parece que eso te da el calificativo de madurez, pero aquí estamos hablando de la madurez del alma. Una respuesta de una alma madura ante la ignorancia, ante las tentaciones, ante una serie vamos a decir, de condiciones que nos propone el demiurgo, si queremos usar la terminología gnóstica, para poder mantenernos encadenados en los planos materiales y retornar constantemente, es apelar a los deseos y todo aquello que no está superado. Y un alma madura tiene más claro, vamos a decirlo así, esas tentaciones y busca superar esos procesos que en un momento dado pudiera quedar todavía en ella. La gran parte de los humanos que somos eh, no tenemos la misma calidad de madurez. Insisto, ya desde el principio, llegando de la raza de la cadena lunar, no veníamos iguales todos, ¿no? Había diferencias entre los que no acabaron como humanos, había diferentes grados de madurez de las mónadas, y los que acabaron como animales también había diferentes grados de madurez. De remate, el Linga Sharira tampoco era el mejor, porque los Pitris Barishats que nos dieron ese aspecto, ese principio, también tenían diferentes grados de desarrollo. Y de remate, otro remate, los manasa putras que nos activan la mente, los varishat, los pitris lunares, no, ya estoy, los anishvata y los kumaras tampoco estaban al mismo nivel. Había variaciones de madurez porque venían de otros universos. ¿En qué quiero decir con esto? Que desde la entrada entramos imperfectos, como personalidades, ¿sí?
Y no era posible. ¿Y por qué? Porque la evolución nos iba a permitir ir escalando y superando, si queríamos, si decidíamos hacerlo, esos aspectos que todavía necesitaban ser pulidos y limados de nuestra estructura, tanto física, emocional, mental, psíquica y espiritual. Activar al Dios interior que todos traemos era necesario y las encarnaciones son las que lo activan. Recuerden las palabras del Maestro Jesús, vosotros sois el templo del Dios vivo. Y ese Dios no se va a mostrar si no está el traje, el templo adecuado. Y el templo pues, es mañoso, vamos a decirlo así. Le gusta, tiene sus deseos y su ignorancia y justifica sus tonterías y hacemos de todo, ¿no? Y nos olvidamos de que somos solamente un instrumento de algo que nos habita y que desea que el traje esté mejor, que el templo esté más adecuado. Entonces Entonces, podríamos decir, Isaac, de acuerdo a lo que nos estás enseñando, es que en la evolución humana y en toda la naturaleza hay una gradación sí, que se expresa cuando viene al humano, igual me imagino que será con todos los reinos desde que empieza la emanación. Al haber esto también va a haber unas diferencias y choques. Pareciera como si eso, al tener contacto con la gran ley del karma, fuera un proceso esperado. Claro, no se sabe qué tan profundo o qué dimensiones tenga, pero es algo que se da que también va en pro de la evolución. Claro, para nosotros es una cosa eh, no deseada, dolorosa, oscura, porque estamos en nuestra mente concreta, no deseable, pero si se pusiera muy elevado diríamos que aunque la humanidad en este momento fue un proceso muy retador por lo que pasó con la mezcla con los animales y seguramente el ser humano consigo mismo, también ahí, por muy hondo que hubiera sido, hay una esperanza de que de ahí haya una potencia, una capacidad de evolución también más alta, dado que nos has dicho en otras conferencias que ninguna evolución humana es igual a la anterior. no, pues el mismo universo se supone que reencarna del universo anterior, reencarnó en el nuestro. Se Teóricamente, mejora a sí mismo. sí, todo el universo, con todo lo que tenía, es como un ser que nosotros repetimos en pequeño, como es arriba, es abajo. Ujú. Repetimos esa venida. O sea, todo el universo busca la perfección, vamos a llamarlo así, en términos que la perfección, no me gusta mucho la palabra, pero gusta el desarrollo, el crecimiento. Y dentro de ese universo hablamos de galaxias, sistemas, planetas, habitantes, animales, todos estamos en ese proceso. Y Que todos son, siempre va a ser progresivo y mejorado. sí, cada universo mejora. Bueno, eso quisiéramos que fuera así. Y dentro de este universo hay etapas, ¿no? La etapa de oro, la etapa de plata, la etapa de bronce y la etapa de hierro, que es el Kali Yuga. Y ese es Ujú. el karma del universo. No sé si podemos entenderlo. Ah, ok. Es el karma No del solo de universo. la humanidad. Ah, no. La humanidad como grupo, como pueblo, como familia y como individuo tiene su karma, cada quien. Pero además, la tierra tiene el suyo. Nosotros tenemos, por ejemplo, una carga muy grande de karma atlante. Nos Ujú. guste o no, tenemos una herencia atlante. Pero Vale. entonces, eh, el sistema, la galaxia, todo responde a una especie de ser que reencarna en cada vez que hay un nuevo universo y se supone que mejoramos. Es ahí Ujú. donde está la clave de la enseñanza oculta, ¿sí? O Uy, sea, qué profundo, ¿no? todo, sin excepción. Incluso lo que vemos como rocas, que son espíritu, como siempre lo he mencionado. Nosotros estamos dentro del absoluto, sostenidos por el absoluto. Somos el absoluto, de alguna manera, vibrando en una frecuencia limitada y todavía muy primitiva en relación a él.
porque él radió sobre sí mismo y abrió el plano para que apareciera el universo. Eso dice a cosmogénesis. O sea, Ujú. lo divino está en nosotros, todo es sagrado. No lo vemos porque estamos envueltos en el proceso de evolucionar como individuos, pero poco a poco vamos a ir entendiéndolo. Es básico que lo vayamos viendo porque nos adheriremos a ello como parte de nuestro proceso en la práctica. Bueno, espero Qué que te haya aclarado algo excelente, Isaac. Muchísimas, muchísimas gracias. a ti. Está Miguel, Alma y después ver Mari. Ujú. Bien, si me permites, Isaac, en relación al comentario y al tema tal como se trató, Sí, hay, hay una cita del Bhagavad Gita que el comentario, no solamente la cita, sino el comentario del señor Prabhupada, em, o se relacionan con esto que estamos viendo. Si me permites, lo leo, es sí, cortito. por favor. Dice, es el de la primera parte, observando a los ejércitos, el uno, capítulo uno, el verso 43. Está hablando Arjuna y dice, oh Krishna, sustentador de las gentes, he oído a través de la sucesión discipular que aquellos que destruyen las tradiciones familiares moran siempre en el infierno. Y el comentario que hace el señor Prabhupada dice, Arjuna no basa su argumento en su propia experiencia personal, sino en lo que les ha oído decir a las autoridades. Ajá, Esa es la manera de recibir verdadero conocimiento. Uno no puede llegar al verdadero punto de poseer conocimiento real sin que lo ayude la persona indicada, la cual ya tiene ese conocimiento en su posesión. En la institución Varnashrama hay un sistema mediante el cual antes de morir uno tiene que realizar el proceso de ablución por sus actividades pecaminosas, en relación a lo que se estaba comentando del karma. ah, Aquel que siempre está dedicado a actividades pecaminosas debe utilizar el proceso de ablución denominado prayashita. Si no lo hace, es seguro que será trasladado a los planetas infernales para tener unas vidas desgraciadas como resultado de las actividades pecaminosas. Perdón por lo que voy a comentar, pero es ahora sí una interpretación personal mía. sí. Puede ser en dos sentidos esto, que después de que haya muerto, si no hace lo que corresponda para aminorar en lo posible el resultado de los hechos que llevó a cabo, entonces se va a tardar mucho tiempo en cama loca y en condiciones muy, em, las que corresponden a los abusos que cometió. Y la otra es que cuando regrese, todo eso no está afuera, también está dentro. Y Ujú, como consecuencia del karma en armonía con la ley natural, va a atraer nuevamente lo que corresponde a esos hechos para que comprenda la lección y sí, entonces pueda tomar otras decisiones. ajá. Esa Sí, es mi interpretación, pero lo que dice el comentario del señor Prabhupada es muy interesante. sí, sí, la segunda parte es muy clara, la segunda opción. La primera tiene lo suyo. Es obvio que el único plano donde podemos transmutar o superar o reducir nuestras debilidades es este plano material. No se niega que en los planos sutiles, sí, en el plano material. Los planos sutiles, yo alguna vez leí que hay algo que se puede hacer, pero es muy difícil, porque este es el mundo de las causas y el otro es el de los efectos. Entonces, si podemos hacer algo, debe ser en este plano material, aquí donde estamos, no esperando que después de la muerte
pues tengamos ahí a alguien que nos eche la mano. Ahí vamos a pasar por una especie de limpieza, si quieren verlo así, ¿no? El plano astral en sus diferentes aspectos o el otro que es más denso y más complejo, pero mucho más difícil, eh, sí, no es un El infierno, Avicii. el Avicii, sí, no es un infierno tradicional, es un aspecto muy especial que limpia, más que enseñarnos, nos limpia, y entramos al plano, entramos al de Bachán, vamos a decir, más aceptables, lo mejor de nosotros que se separa, entra más aceptable y no con la carga con la que venía. Eso podríamos explicarlo también, pero por lo menos sé que es más difícil conscientemente del otro lado hacer un cambio como lo hacemos nosotros. Sí se puede, pero es más lento, ¿no? Yo una vez leí, creo que alguna carta, no sé si fue de algún un autor griego, que hablaba que en los planos sutiles la superación de las debilidades y los pecados y todo ese tipo de cosas va más lento el proceso, es más difícil llevarlo a cabo que en este plano material, ¿no? Pero muy bien el comentario, Miguel Ángel. Solamente un punto adicional respecto al karma. Sí, el maestro Krishna dice que mientras tengamos oportunidad acá mismo en este plano, si cumplimos, si somos capaces de observar cuál es nuestro dhamma o dharma, podemos hacer o podemos llevar a cabo acciones que puedan moderar el resultado de acciones pecaminosas anteriores, de tal modo que en correspondencia con la ley, cuando se recojan los frutos tanto de unos como de los otros, pueda sentirse menos o Sí, hasta pasar desapercibido el resultado de la acción abusiva. sí, 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 algo de eso hay. Creo que incluso los hindúes tienen ese karma maduro y el karma que puede ser, no neutralizado, pero equilibrado, algo de eso. Muy bien, Miguel, vamos a darle Sí, chance a gracias. Bermari. Gracias a ti. Bermari, por favor. Gracias, doctor. Buenos días, buenas tardes. Yo lo que quería comentar es que usted señaló lo que Barborca dice de que vamos en involución. ¿Esto no se contradice con la ley? Esa sería la primera pregunta, pero en realidad mi inquietud central de ese comentario es que, pues, justamente en antropogénesis, hemos visto que cuando por alguna razón la raza no es funcional, las jerarquías superiores la desaparecen, ¿no? Como en el caso de los lemures, de los atlantes, etcétera, ¿no? Entonces, el comentario de Barborca de pronto, tal vez yo sí hago un salto horroroso, pero bueno, me da pie a pensar que a lo mejor esta humanidad termina no sirviendo para los fines de la evolución y en ese sentido puede ser destruida. Ese es mi comentario, ¿no? No sé Mira, qué opina usted. Gracias. mira, Bermari, los lemures cumplieron su periodo. Gracias a ellos somos lo que somos nosotros. Los atlantes también eran parte del proceso, ¿no? De la materialización a través de los atlantes. Eh, Nosotros tenemos la gran diferencia entre los atlantes y los lemures, a que ya no estamos en la curva descendente ni la materialización, ya estamos iniciando la ascendente hacia lo espiritual. Vamos a decir, hay oportunidades de crecer y desarrollarnos. Lo que tú dices respecto a lo que se comenta, lo que dice Barborca, Barborca no dice que vamos en contra, se dice, hay una parte de la humanidad que no está a la altura de la madurez que se espera. Eso es lo que comenta en el Ah, plan, ok. en el plan divino. No dice que vamos de regreso, no. En el plan divino dice,
una parte, ya no, ya en este momento hay una parte de la humanidad que no cumple, vamos a decirlo así, con lo esperado en su desarrollo en este momento, ¿sí? Y no habla de todo, sino habla de una parte, porque estamos envueltos en muchísimas cosas y cada pueblo tiene tradiciones y desarrollos muy diferentes. Entonces, esto es natural. Ya hablabas que decía, al final en el sexto globo, el sexto séptimo, cuando venga ese famoso sé con nosotros, dice, solamente la tercera parte pasará, o sea, Ah, ok. la tercera parte significa, vamos a poner 8.000 millones, pues estamos hablando de 4.000 millones. 2.500, ¿no? Y los Digo, demás 200. son llevados a un proceso, eso es lo que estoy yo ya agregando, ¿sí? Ya no es tanto. Son llevados a un proceso de, vamos a decir, de mejora en otra cadena, como lo tenemos, como dice la señora Blavatsky, aquí en esta cadena tenemos habitantes de todo tipo, no nomás en nuestro globo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las cadenas vienen a ser como las escuelas que sacan de alguna forma a las almas que no han cumplido en otras cadenas originales. Y lo más probable es que la mayor parte de los que no podamos pasar, pues tengamos que ir a una cadena mejor que esta, pero no tan superior como los que sí van a pasar. Eso es lo que dice la señora Blavatsky, ¿sí? Habla de que es inevitable porque el grado de desarrollo, como pasó en la cadena lunar, no todos tuvieron el Ajá. mismo nivel, pero todos pasaron, ¿sí? Hasta los que no Ya. acabaron como animales bien, pasaron como animales, por lo menos pasaron. Ok, Bueno, muchas gracias, doctor. Me quedó muy claro. vale. Mira, Clarisa, por favor. Ha levantado primero la mano Teresa Ay, y ¿dónde luego está ha quitado Teresa? la mano, pero la había levantado. Ah, sí, Sí, Teresa, te pero escapas. ya estoy de acuerdo con lo que ha dicho últimamente Isaac, sobre eso iba yo. Vale. Ah, bueno, Gracias. vale. Bueno, ya nada más era añadir por lo que acabas de comentar, Isa, que has nombrado los 8.000 y pico de millones de seres, pero estos somos los que estamos encarnados, según tengo entendido, y posiblemente sea un número más simbólico que otra cosa. Sí, sí, La humanidad esta de la cadena terrestre parece ser que es de 54.000 millones de seres. sí, es lo que dicen Ahora los estamos estudios. unos en el plano físico, otros están en el plano cámico astral y otros están en Devachan y ahí vamos yendo y viniendo haciendo todo este movimiento. Sí. Y a la hora de suceder esto que estabas comentando precisamente, por decirlo de una manera cariñosa, pues un tercio pasarán o pasaremos si hemos llegado a ello y el resto pues a esperar nuevas oportunidades cuando toque para continuar con la tarea. Pues sí, no, mira, a mí una vez me dijo Juan Viñas, comentando así, recién yo entré a la sociedad en el año 79, hice una visita a México. Dice, mira, Isaac, ¿quién de ustedes no piensa que que este globo es la escuela de repetición de un montón de mónadas que no pasaron y que ahora los juntaron a todos, por eso somos tan diferentes todos? Sí, Pues es posible, porque entre los que estamos combinados hay una variedad de estados de conciencia inmensa y nos juntaron para ver cuántos pasan. claro. Las edades internas del ego que está evolucionando por medio Sí, de las reencarnaciones, pues esto como y los que- niños de una casa, no todos tienen la misma edad, no exactamente, todos nacieron al mismo tiempo. sí, Y los seres humanos no todos comenzamos nuestra humanidad al mismo tiempo. sí, sí, Y sí, esto nos da una explicación maravillosa para que podamos comprender estas diferencias sí, y que no sí, juzguemos. eso, no juzguemos, sobre todo aquel que no está a nivel o aquellos que están sufriendo. A mí de repente veo algún pensamiento que me llama la atención, que dice, cuando veas a un ser
eh, que está envuelto en problemas, tú no sabes las luchas que está pasando. Ujú. O sea, no lo entendemos. Emitir un juicio, mira, qué tonto porque no hizo esto o el otro. No sabemos los detalles, no Ni de sabemos. nosotros mismos tampoco Sí, sabemos. exactamente. Entonces, tener misericordia, compasión por esos seres es importante. Ujú. Sí. Bueno, gracias, Clarisa. Gracias a ti, gracias a todos. Muy bien, chicos, si ya no hay preguntas, vamos a cerrar nuestro estudio. No veo manos. Vamos a cerrar nuestro estudio y con la invocación, si les parece. Vamos. Cerremos unos instantes nuestros ojos y repitamos las siguientes frases. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es uno con todo lo demás. Así sea, y gracias a todos.